una hemostasia, ¿no? El nombre, la etimología, o sea, la descripción de la palabra, del término hemorragia, tiene diferentes orígenes, no tiene uno solo. Por una parte viene del latín hemorragia, que significa un sangrado violento, porque los griegos consideraban como hemorragia solamente aquellos episodios en los cuales había un sangrado profuso. Es decir, si les sangraba las encías, para ellos eso no era una hemorragia, ¿no? Pero los términos han cambiado y actualmente por el término originalmente significaba explotar, cuando el vaso sanguíneo explotaba, estallaba, se destruía de manera violenta y el sangrado también era pues violento, ¿no? Ese es el concepto original de hemorragia. Pero actualmente el concepto médico es diferente, ¿no? Es simplemente la salida de sangre del aparato circulatorio al medio externo, ¿no? En este caso provocado por la ruptura de un vaso sanguíneo que puede ser venoso, arterial o capilar, ¿no? Y eso va a producir una pérdida de sangre visible y que, dependiendo del volumen sanguíneo, puede llegar a producir o poner en riesgo o a producir la muerte, la muerte del paciente, ¿no? En ese caso estamos hablando de situaciones extremas, en un caso una anemia, por diferentes razones, y por el otro lado un shock hipovolémico en el cual el paciente, como consecuencia de una hemorragia, ha perdido volúmenes significativos de sangre y entrado en un estado de shock, ¿no? La hemorragia tiene diferentes denominaciones, ¿no? Hay diferentes clasificaciones. En este caso es de acuerdo al origen, ¿no? Una hemorragia interna, tenemos que saberlo, porque no todo es hemorragia externa. Lo que nosotros vemos en el paciente muchas veces en ontología es una hemorragia externa. Pero hemos visto un video de una señora a quien no le hicieron una incisión. Sin embargo, tuvo un hematoma tremendo. El viejito también, ¿no? A él le hicieron también un tratamiento de endodoncia y le aplicaron anestesia y se rompió un vaso sanguíneo, ¿no? Una arteria. Y también se produjo un hematoma, ¿no? Entonces, eso es hemorragia interna. La hemorragia interna se produce cuando no hay ruptura de los tejidos superficiales, hay un golpe directo sobre el tejido, un golpe cerrado se llama, ¿no? O cuando, en el caso nuestro, aplicamos inyecciones y la punta, el extremo de la aguja, perfora o rompe o rasga un vaso sanguíneo, pero no hay una incisión, ¿no? Eso se llama hemorragia interna. Y la hemorragia exteriorizada, como su nombre dice acá, es aquella que se produce a través de los orificios naturales del cuerpo y que toma un nombre diferente dependiendo del sitio donde se ha producido la hemorragia exteriorizada, ¿no? Hematemesis si se hace a través de las heces, hemoptisis, ¿no? Como el caso de los tuberculosos y otras patologías cuando tose, epistaxis cuando es a través de la nariz, rectorragia cuando es a través del recto, metrorragia cuando es a través de la vagina, otorragia cuando es a través del oído, ¿no? Hiposfagma cuando es a través, en este caso, a través del ojo, ¿no? Voy a poner esto abajo porque no me deja ver. Otra clasificación es de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo que se ha roto, ¿no? Si el vaso que se rompe es capilar, ¿no? Un capilar, hacemos una incisión y se rompen los capilares, se colapsan rápidamente. Una hemorragia venosa, ¿no? Que se rompe una vena. Ya en este caso el sangrado es mayor dependiendo del diámetro, o sea, del calibre de la vena. La hemorragia arterial es más espectacular, pero les soy sincero, ¿no? Para mí el paciente va a perder más volumen de sangre por una arteria, pero es más fácil de cohibir la hemorragia porque el chisguete que lanza una arteria, porque tiene una estructura mucho más elástica, hace de que sea fácilmente identificable el sitio donde se ha roto el vaso sanguíneo. En cambio, ahora vamos a ver unos videos al final de esta segunda parte, en el cual el sangrado que se produce cuando se rompe una vena es similar como cuando nosotros abrimos el caño, ¿no? Es un sangrado masivo, ¿no? Que es más difícil de controlar, ¿no? Además, la vena, cuando se rasga, no se rasga en un solo sitio, sino se rasga en una superficie en diagonal o alargada. Entonces, hay que saber pinzar el vaso para cohibir la hemorragia. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo con el vaso sanguíneo. Tenemos acompañando, esto como concepto porque no lo vamos a desarrollar hoy día, normalmente en los maxilares, paralelo o en simultáneo, como corren los vasos sanguíneos, también corren los nervios, ¿no? Entonces, podemos producir lesiones neurales y lesiones vasculares. Las lesiones neurales, que no las vamos a desarrollar ahora, se llaman
neurapraxia, axonormesis o neurogmesis, de acuerdo con la clasificación del doctor Seddon, ¿no? En cambio, las lesiones vasculares, ahí está, ¿no? Las lesiones vasculares son las que es el tema de hoy. Tenemos que seguir un procedimiento. En este caso, primero tenemos que identificar el vaso sanguíneo que está lesionado, ver si es una arteria, una vena, si es un sangrado en manto, si es un, o sea, si es un sangrado capilar. Es un sangrado también en manto cuando hay una hemorragia de las trabéculas óseas. Estamos colocando un implante y hay un sangrado de varios sitios del hueso medular, ¿no? Ese es un sangrado trabecular. O estamos haciendo una cirugía tercer molar y de pronto comienza un sangrado que no sabemos de dónde viene, ¿no? Y la forma de resolver un sangrado trabecular es totalmente diferente al de un sangrado de una arteria o de una vena, ¿no? Por ejemplo, me adelanto, en un sangrado trabecular podemos utilizar la compresión, podemos utilizar el uso de vasoconstrictores, podemos utilizar gasas hemostáticas, ¿no? En la vena también podemos hacer eso y podemos hacer una compresión, pero en la arteria generalmente tenemos que ligarla si es que se puede, aunque el problema de los vasos sanguíneos rotos, la arteria y vena, en odontología, generalmente son vasos sanguíneos que están dentro del hueso y no los podemos ligar. Ese es un gran problema, ¿no? Si la hemorragia es leve, lo solucionamos, como dice en el número 2, haciendo compresión, taponamiento, ¿no? Pero no es colocar la gasa como si fuera pues un champón, ¿no? Sino que tenemos que colocar la gasa como si fuera un acordeón. Y no tenemos que pedirle al paciente que muerda la gasa, sino nosotros tenemos que coger una pinza y presionar exactamente en el sitio donde se está produciendo la hemorragia, ¿no? También podemos usar vasoconstrictores. El más sencillo, el más rápido, uno de los más efectivos es lavar la herida, ¿no? Ojo, lavar la herida, en este caso el hueso, si es una herida abierta, lavar la herida con anestesia y dejar que la anestesia quede empantanada ¿no? dentro de la zona para que haya un efecto vasoconstrictor, ¿no? Pero no se olviden que el efecto vasoconstrictor, por más bueno que sea, es temporal. Y después del efecto vasoconstrictor se produce un efecto vasodilatador refractario, se dice. Es decir, se produce, después de la vasoconstricción, ¿qué se va a producir? Se va a producir una vasodilatación, que es peor a veces, ¿no? Por eso es que a veces nosotros estamos con el paciente, sangra un poco, tercera molar, pongo como ejemplo porque es lo que más entendible es, ¿no? O de pronto es una pisectomía y comienza a sangrar el paciente, le aplicamos un poco de anestesia o la vamos con, de repente tenemos adrenalina, suturamos, todo está seco y después el paciente se comienza a hinchar o viene el día siguiente completamente hinchado, ¿no? Porque el vaso sanguíneo se volvió a dilatar, se dilató, perdón, y no se rompió la sutura, ¿no? Pero internamente se produjo un hematoma expansivo, es decir, una hemorragia interna pequeña o grande, ¿no? Entonces, antes de suturar tenemos que estar seguros que el vaso ha sido colapsado, ¿no? Cuando hay una hemorragia intensa, porque hemos roto ya ahí estamos hablando pues de una dentaria inferior, que tampoco, dicho sea de paso, es el más grande de los vasos sanguíneos del cuerpo, pero para nosotros es uno de los más grandes, tenemos que ligar el vaso sanguíneo o tenemos que hacer un taponamiento masivo, ¿no? ¿Qué cosa es un taponamiento masivo? Es tener a la mano ya no una estampilla de gasa, sino tener a la mano una mecha de gasa de un largo de por lo menos 15 a 20 centímetros, ¿no? Varias mechas de gasa y colocar una o dos mechas de gasa, perdón, metidas dentro del alveolo dentario que está sangrando, ¿no? Porque hay un vaso sanguíneo que es una arteria o es una vena y eso sangra un montón, ¿no? Ahora vamos a ver, no se preocupe. Cualquiera de estos problemas anteriores van a tener consecuencias mediatas, ¿no? A veces inmediatas, a veces mediatas, a veces tardías, ¿no? Uno de ellos, mediatas, es el hematoma que hemos mencionado. La sangre que se extravasó en los tejidos blandos ya no lo podemos sacar. Podemos limpiar, pero lo hacemos superficialmente. La sangre ya decoló los tejidos profundos y no hay más remedio que esperar la complicación llamada hematoma, ¿no? Otro es que el hematoma se infecte, ¿no? Que sería lo más grave, ¿no? Porque la sangre, ¿cuál es el mejor caldo de cultivo? El agar sangre, ¿no? Y también puede haber efectos, son efectos locales, ¿no? Puede haber efectos sistémicos, ¿no? Como por ejemplo el shock hipovolémico, el paciente pierde más del 20% del volumen sanguíneo y ya comienza a entrar en estado de shock. Y de pronto aumenta el sangrado, no sabemos qué hacer y no resolvemos el problema y el paciente se nos muere en el consultorio, que Dios no quiera, ¿no? Entonces, la muerte del paciente es ocasionada como consecuencia de un shock hipovolémico. Estamos hablando de lesiones vasculares, ¿no? Las lesiones vasculares, el vaso sanguíneo que se rompe, no lo podemos solucionar simplemente colocando una gasa hemostática, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos un tercer molar distoangulado muy bajo,
Y acá se ve que el techo del conducto ha desaparecido, es decir, hay un contacto íntimo entre el diente y el conducto, ¿no? Como es un paciente antiguo, ¿no? Todos pasamos por una etapa, una curva de aprendizaje, y no tomé en cuenta, este es un paciente que tiene por lo menos unos 18 años más o menos, ¿no? En ese tiempo no usaba con tanta regularidad la tomografía, actualmente le indicaría primero una tomografía. Tuvimos la suerte de tomarle fotografías, porque estaba tomando fotos para un libro, ¿no? Y acá está el momento en el cual se ha hecho ya el colgajo, la osteotomía, está el diente listo para ser extraído. Una pequeña palanca, el diente se movía, ¿no? No había problema. Le corté la corona, no hubo problema. En el momento en que hago la palanca para extraer la raíz, se abrió el caño, ¿no? Es decir, empezó un sangrado profuso. La cantidad de sangre, el volumen de sangre que salía era mayor que el que podían aspirar con el succionador. Entonces, ya se imaginan la desesperación tanto mía como de los otros. Yo estaba más pálido que el paciente, ¿no? Y es que en realidad el sangrado es masivo. Como no tenía tampoco la precaución de que lo estoy diciendo ahora de tener una mecha de gasa, lo único que hice fue colocar estampillas de gasa, 1, 2, 3, 4, 5, en mi desesperación ni supe cuántos eran. Una vez que le coloqué ese tapón de gasa, al cabo de 3 minutos aproximadamente, le quité ese tapón de gasa y el sangrado continuaba, pero ya en menor volumen. Le volví a taponar, 3, 4 minutos después, el sangrado se detuvo, ¿no? Entonces, después ya le coloqué una gasa, ¿no?, a presión, con cemento quirúrgico, pero ¿qué hubiera pasado, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si dentro de la cavidad yo dejaba una estampilla de gas? Es decir, yo no cuento las estampillas y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, pero retiro 9. Una sola gasa que quede en el tejido se va a putrefactar y va a producir una infección severa. Entonces, por eso es importante en estos casos tener a nuestra disposición una mecha de gas, ¿no? Acá está, en este caso tampoco tenía, no estaba preparado, no tenía una gasa iodoformada, no tenía iodoformo. ¿Qué hice? Está muy bien. Preparé mi cemento de óxido de zinc hidrogenol, lo embadurné en la gasa y lo metí dentro de la cavidad, ¿no? Y lo suturé por un costado para cambiar la gasa cada 4 o 5 días, para que la cavidad vaya cerrando poco a poco, ¿no? Y en este caso, el primer cambio de gasa fue terrible, porque cuando retiré la gasa primero que la gasa se había pegado, ¿no? Le eché un poco de agua oxigenada, cloruro de sodio, logré retirar la gasa, y cuando quité la gasa, otra vez empezó el sangrado, en menor volumen, pero empezó el sangrado, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque en este caso el sangrado fue porque lesioné accidentalmente la vena dentaria inferior, no la arteria, ¿no? Bueno, este es un trabajo este es de Kuhn, creo, ¿no? Sí, este es trabajo de Kuhn. Trabajo de Kuhn, porque en Estados Unidos todos los pacientes que son sometidos a extracciones terceras molares no tienen obligación los dentistas de tomar una periapical, una panorámica y una tomografía. Si obvian la periapical no importa, pero la panorámica y la tomografía sí, ¿no? Entonces, el doctor Kuhn seleccionó a sus pacientes, aquellos pacientes con los cuales había tenido algún problema con la vena o con la arteria o la arteria o el nervio durante la cirugía. La separó y vio primero la tomografía y la panorámica de esos pacientes. Y en un 53% de todos los pacientes que habían tenido problemas, encontró algún indicio radiográfico o tomográfico de una lesión posible del nervio, la vena o la arteria dentaria inferior. Cuando miró solamente la tomografía y la periapical, solo encontró 4% de indicios. Cuando comparó la panorámica y la periapical, 11%. Entonces, la conclusión de este trabajo es que la mejor combinación para extraer dientes retenidos con riesgo mínimo de lesionar la vena, el nervio o la arteria es utilizar la panorámica y la tomografía. Y aún así, miren, 53% está muy lejos del 100%, ¿no? Entonces, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Tenemos básicamente nosotros dos tipos de hemorragia, ya estamos entrando al tema: la hemorragia intraoperatoria y la hemorragia postoperatoria o postquirúrgica, que son dos momentos diferentes. En una, el paciente está en nuestro consultorio, estamos realizando el procedimiento que sea, y se produce una hemorragia, ¿no? En el otro caso, el paciente ya se fue, ya salió del consultorio, y se ha producido una hemorragia postoperatoria. Entonces, vamos a ver cuál es la conducta que tenemos que tomar para cada una de esas cosas. Nos han dicho hasta el cansancio en la universidad el concepto de aspiración positiva, ¿no? ¿Qué cosa es la aspiración positiva? Que cuando aplicamos anestesia troncular, sobre todo, debemos de tener una jeringa cárcule con arpón para aspirar, ¿no? Si aspiras
y sale sangre, cambia la dirección de la aguja, ¿no? Y pone la anestesia en otro lugar. Y si no sale nada, en buena hora quiere decir que no hay un vaso sanguíneo. La frecuencia de aspiración positiva oscila entre 19, creo, 18 y 9, hasta el 24% aproximadamente, ¿no? Es decir, de cada 100 pacientes, entre 18 a 24 pacientes pueden tener una aspiración positiva. Se ve el cartucho con sangre como el de abajo, ¿no? Hace muchos años, el año 1998, ¿no? La doctora Dina Vilches, ahora colega, ahora mi comadre, hizo su tesis, ¿no? En la Universidad de Villarreal. El trabajo de la doctora Dina Vilches era el siguiente. Todos los pacientes que recibían anestesia troncular en la universidad, teníamos como protocolo que solamente íbamos a usar la mitad del cartucho. ¿Por qué? Porque uno de los cartuchos lo utilizábamos, aspiraban, y luego retiraba el cartucho y se lo daba a la doctora. Y luego el cartucho lo llevaba al laboratorio de bioquímica, en donde hacía un estudio de espectrofotometría para ver la translucidez, ¿no? Del líquido que contenía el cartucho, ¿no? Entonces se fue con 1 o 2 cartuchos rojos, ¿no? Que era evidente la aspiración positiva. Pero cuando hizo el análisis, ¿no? Ya espectrofotométrico de los cartuchos que llevó, la doctora Dina encontró que casi el 76-78% de los cartuchos tenían un espectro de luz diferente al de un cartucho translúcido, un cartucho nuevo. ¿Qué significa esto? Que el cartucho de anestesia contenía sangre, pero no era visible al ojo humano. En otras palabras, en casi el 80% de los casos en los cuales aplicamos anestesia troncular, mal llamada troncular del ventano inferior, nosotros destruimos un vaso sanguíneo y producimos la aspiración positiva, solo que nuestro ojo no permite ver el problema, ¿no? Uno de los problemas, acá por ejemplo esta chica, ¿no? Recibió un tratamiento también igual, aplicaron anestesia para una operatoria dental, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En la parte más alta de los ápices de los premolares superiores, corre una arteria, ¿no? Que da irrigación, en realidad da irrigación al seno maxilar, a la pared externa del seno maxilar, ¿no? Y esta arteria está dentro de la tabla vestibular, o sea, la pared externa del seno maxilar. Esta pared externa del seno maxilar tiene un grosor de aproximadamente que oscila entre 0.5 y 1.5 de grosor. Cuando el hueso es de 1.5 o cercano al 1.5, la arteria queda en medio del hueso. Pero si el hueso es más delgado, es de 1 milímetro o menos, entonces la arteria va a hacer prominencia por dentro del seno maxilar o peor aún, por fuera del seno maxilar. Si vamos a hacer una técnica de levantamiento del seno maxilar, va a ser un problema si la arteria está haciendo prominencia hacia adentro, porque la podemos romper y nos vamos a ver en graves problemas, ¿no? Y si la arteria está por el lado vestibular, pues va a ser un problema para el dentista convencional, de la práctica general, sobre todo aquel que está mal acostumbrado a introducir la aguja por vestibular y que la punta de la aguja choque al hueso. Porque si por mala suerte esa arteria está haciendo prominencia por el lado vestibular y lo pinchamos con la aguja dental, se va a producir como aquí, un hematoma. Toda la mitad de la cara se extendió incluso hacia la región palpebral superior inferior. Esta foto tiene más o menos unos 10 días después de haber sido producido el accidente. Me dio vergüenza y me arrepentí de no haberle pedido que tomarle una fotografía cuando vino recién al consultorio. Toda la mitad de la cara estaba morada, parecía que le habían echado violeta de genciana. El hematoma era espectacular, ¿no? Y esto es consecuencia de un hematoma expansivo, ¿no? Una hemorragia interna. Este paciente tiene no un hematoma, sino una equimosis. La diferencia es de tamaño nada más, ¿no? Y yo le hice una extracción de un premolar inferior aquí en la zona lingual, ¿no? Entonces también se produjo un hematoma expansivo, ¿no? En este otro caso, ¿no? Alejandrina, la señora Alejandrina, tenía una tercera molar muy cerca del conducto y en el momento de hacer la cirugía se produjo también una lesión de la vena dentaria, pero fue un rasponcito nada más, pero ese rasponcito le dejó un tremendo moretón, ¿no? Entonces yo la cuidé mucho a la señora Alejandrina para que no se infectara. Diferente fue lo que le sucedió a esta paciente de Licea. Le hice una pisectomía, ¿no? Y acá está la foto que le tomé antes de hacer la sutura. Uno no puede hacer la sutura mientras no vea que el coágulo esté estable, porque si uno ve que continúa el sangrado y sutura encima, uno mismo se engaña, ¿no?
porque uno se engaña porque dice, ya suturé, mire, no hay sangrado, váyase tranquilo, o tranquila, pero internamente el sangrado continuó, pero esto no fue episiotomía, fue la extracción de un canino, ¿no? Entonces, el sangrado continuó, ¿no? Y la paciente no terminó con un edema, sino terminó con un hematoma, ¿no? Que es consecuencia de una hemorragia interna. Estamos hablando de hemorragia, ¿no? En este caso fue una pisectomía, ¿no? Y miren que está bien suturado, pero el colgajo el tejido está medio amoratado, ¿no? Viene el paciente después de algunos días y tremendo hematoma que presenta el paciente, ¿no? Está hasta en la región suborbitaria, en la región labial, solo que el paciente tiene la tez oscura y no se notaba mucho el hematoma. Era más prominente en la parte interna. La señora Felicia, ¿no? Fue sometida a una extirpación de hiperplasia, de hiperplasia fibrosa en el vestíbulo por una prótesis mal adaptada, ¿no? El colega que lo atendió era su sobrino, pero el colega no se hizo acompañar por un asistente dental o alguien que le ayudara en la cirugía. Entonces, al momento de utilizar el bisturí, profundizó demasiado, ¿no? y rompió lesionó una vena. Comenzó un sangrado profuso y el doctor se desesperó porque no sabía si tenía que aspirar, tenía que suturar o y mala suerte todavía no sabía cómo ligar un vaso. Felizmente por ahí le achuntó y logró cohibir la hemorragia, ¿no? Y el paciente ya vino en estas condiciones a los 2 días. Pero fíjense en la fotografía de la señora, que tenía un hematoma, esto no es alcohol yodado, es el hematoma que está en proceso de remisión después de una semana aproximadamente. Había producido un hematoma en todo el labio superior, el labio inferior, el mentón, el cuello y la parte anterior del cuello, ¿no? Este es otro paciente, miren, es mi paciente, le hice un injerto de mentón, ¿no? Y miren el tremendo hematoma que ha desarrollado en la parte inferior. Le hago la sutura, pero si se dan cuenta en la foto de arriba a la izquierda, la osteotomía que le he hecho en el lado derecho continúa sangrando, no hay un coágulo estable. Le suturé y continuó el sangrado, hubo una hemorragia interna. Igual lo que sucedió con esta paciente, ¿no? A la cual también le hice el mismo procedimiento, Nancy, y el hematoma que desarrolló fue tan grande que las suturas se abrieron, se produjo una necrosis del tejido blando y se abrió la herida, ¿no? Entonces tuve que hacerle un cierre diferido con gasa durante cerca de 16, 18 días, ¿no? Al final terminó cerrando a términos de 20 días, 21 días, ¿no? Pero eso ya es una complicación que uno no quiere. Igual también lo sucedido con este otro paciente, el cual se produjo un tremendo, no es una barba morada, ¿no? Es simplemente un tremendo hematoma que se ha producido en este paciente. O esta otra paciente también injerto mentón, un sangrado profuso y en este caso un tremendo hematoma expansivo, ¿no? Ahora estoy utilizando como recomendación, yo estoy utilizando PRF en estos pacientes en la zona del mentón y no solamente se produce un buen coágulo, sino que el edema y el dolor es sumamente delgado, no sumamente pequeño, perdón, ¿no? Este es Lenny, cuyo video vamos a ver después, ¿no? A Lenny yo le hice la extracción de 2 caninos en la zona palatina, me confié, ¿no? Me confié porque debía haberle pedido una tomografía, no solamente la panorámica. Hice la extracción del lado derecho y en el lado izquierdo se produjo una ruptura de una arteria que corría por un sitio donde no debería estar, ¿no? Entonces, el caso de Lenny fue crítico porque miren tremendo hematoma que se presentó, ¿no? Es a los 2 días. Lenny fue un caso inusual, ¿no? Porque al cabo de 2 días tenía un hematoma tremendo, a los 6 días casi no tenía hematoma, cosa que es un poco raro, porque el hematoma, miren la mejoría, y no les miento, no estoy cambiando las fechas, es el paciente al 2.º día y al 8.º día, en 6 días desapareció, se reabsorbió, o se absorbió, en todo caso es el término, se absorbió de manera significativa el hematoma que se había presentado en la paciente, ¿no? Entonces, esto es una consecuencia de un hematoma expansivo. ¿Y por qué se produce el hematoma expansivo? El hematoma expansivo es una hemorragia interna, producto de una lesión vascular seria, ¿no? No digamos que sea grave porque no son vasos sanguíneos tan grandes, pero sí es seria, ¿no? Nosotros no manejamos una arteria aorta, por ejemplo, una arteria femoral, ¿no? Que puede matar al paciente, pero sí tenemos arterias como la dentaria inferior, ¿no? Por ejemplo, o la arteria o la vena lingual, que también tiene un calibre más o menos interesante como para producirnos malos ratos durante la cirugía, ¿no?
Esta hinchazón se produce en forma cerrada en pocos segundos, ¿no? Es decir, le ponen anestesia, aplican anestesia, rompen el vaso sanguíneo y en términos de segundos, el sangrado es tan profuso que en términos de segundos el paciente se hincha notablemente, ¿no? También puede ser producido por una lesión directa de un vaso sanguíneo, como dice acá, durante la anestesia, o puede ser un golpe cerrado. Alguien le mete un golpe en un vaso sanguíneo superficial y se produce una hemorragia interna, ¿no? La consecuencia de esto es un hematoma de gran tamaño y a diferencia del edema, ¿no? El edema alcanza su punto máximo a los 2 días y desaparece a los 4 o 5 días. El hematoma puede tomar 2 semanas, 3 semanas, a veces hasta un mes en desaparecer, y eso al paciente le es muy incómodo, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? Porque el paciente se puede quejar, puede hacernos problemas, etcétera, ¿no? Este es el paciente que vimos en el video, ¿no? Vemos el gran hematoma que tiene en la región del mentón y en la región cervical y que alcanzó incluso la región pectoral, ¿no? En boca no había una equimosis, pero no se evidenciaba algo tan grande, ¿no? Pero eso no es lo más grave que puede ocurrir, ¿no? Acá, este es un trabajo de investigación que el año 2020 que muestra, dice, un caso de hemorragia retrovulvar, o sea, por detrás del globo ocular, ¿no? Posterior a una extracción dentaria. ¿Y qué? ¿Ha metido la aguja dental hasta el ojo? ¿Ha metido otra aguja hasta el ojo? No. Lo que ha pasado es que ha lesionado un vaso, ha aplicado anestesia infiltrativa, pero demasiado alto, ¿no? Es decir, la aguja la ha introducido no en el ápice del segundo o tercer molar superior, sino mucho más arriba. Entonces la aguja al introducirse más arriba ha roto una arteria, ¿no? Que da irrigación a la parte, una rama de la arteria, en este caso maxilar interna, que da irrigación a la base del piso de órbita, ¿no? Y se ha producido una hemorragia tan severa, ¿no? Que miren lo que ha ocasionado, ¿no? En este caso el paciente tiene un hematoma palpebral inferior, tiene una proptosis, ¿no? Una exoftalmia y una hemorragia conjuntival severa, ¿no? En el ojo izquierdo tiene también tenía diplopia, ¿no? Entonces, esta es la radiografía inicial del paciente, ¿no? Este no es un paciente mío, este es el paciente del reporte quirúrgico que estoy mostrando ahora, ¿no? Entonces, el reporte muestra la panorámica donde se ve la tercera molar que ha sido extraída en este lado. Entonces, atribuyen posiblemente que la aguja haya llegado hasta acá, hasta la zona de la fosa pterigo-maxilar o aún más arriba, o la aguja se ha introducido dentro de la fosa pterigo-maxilar y ha sido la causa por la cual se ha producido el hematoma expansivo. Y aquí en la tomografía, en la resonancia magnética, no, esta es tomografía computarizada, perdón, se ve en este caso el globo ocular que está con una proptosis, está proyectado hacia adelante, porque una parte de la órbita está llena con un coágulo, ¿no? En el corte axial, también acá se ve desde abajo, el acúmulo de sangre, el hematoma. En este caso, puede ya no ocasionar, en este caso no puede ser solamente causante de una, ¿cómo se llama?, de un hinchazón y de una infección, sino también de una necrosis del mismo globo ocular, ¿no? Y ese es el riesgo de este paciente, ¿no? Entonces acá como explicación, ¿no? Dice, una de las vías implicadas en el sangrado, dice, puede haber sido una rama de la arteria alveolar superior posterior, ¿no? Durante la extracción o al momento de retraer el tejido de la zona pterigomaxilar, ¿no? Es decir, en pocas palabras, la aguja la colocó demasiado alta hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Entonces, esto es posible que ocurra cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, agujas demasiado largas, ¿no? ¿Para qué utilizamos una aguja larga? No tiene sentido ni para ni para el dentario inferior, ni para ningún tejido, ningún caso. Es suficiente con la aguja de color celeste, ¿no? La que tiene aproximadamente 12 a 14, 12 milímetros de largo, ¿no? Es una paciente que está sonriente por la foto porque la sorprendí con la foto, no la sorprendí, le pedí por favor que se tomara, me permitiera tomarle la fotografía, porque todas las cosas que yo veo en el consultorio le tomo fotografía, ¿no? El álbum que tengo es inmenso, ¿no? Y la verdad es que yo mismo aprendo mucho de estos casos. Esta paciente también tuvo el mismo problema, ¿no? La historia del doctor que le aplicó una anestesia infiltrativa para hacer una operatoria dental y lesionó uno de esos vasos, ¿no? En este caso de la parte externa del seno maxilar. Y se produjo un hematoma expansivo tan serio, tan grande, que produjo un hematoma en la mitad de la cara. Pero el caso de esta paciente es que el riesgo de infección es muy alto.
¿no? Yo le mediqué, me acuerdo en ese entonces, inicialmente le indiqué solo megacilina oral, además de diclofenaco sódico, y después de algunos días ya vino con un acartonamiento de la piel en esta zona, es decir, se había producido un flemón, se había infectado, ¿no? Entonces, el riesgo de infección de los hematomas es muy alto. El problema no es solamente la hemorragia, porque al final la extravasación sanguínea ya se produjo. El moretón es desagradable para el paciente desde el punto de vista estético, pero no le va a pasar más allá del moretón, ¿no? Y que bueno, ahora en la época de mascarilla es más fácil, pero más allá del moretón no va a pasar absolutamente nada. El problema es básicamente que se puede sobreinfectar, ¿no? Esta es otra paciente, ¿no?, que también ha tenido un problema parecido, pero la anestesia ha sido infiltrativa en la zona del agujero mentoniano y posiblemente hayan lesionado la vena o la arteria mentoniana, que no es muy grande, le soy sincero, pero eso es porque hay la mala costumbre de introducir la aguja hasta el fondo. No es necesario colocar la anestesia hasta el fondo, basta con perforar la mucosa bucal y por gravedad la anestesia va a ir disecando los tejidos blandos y va a alcanzar de todas maneras a producir la anestesia en toda esa zona. Entonces no hay que desesperarnos, ¿no? Peor es encontrarnos con una equimosis o con un hematoma, ¿no? Repito, la diferencia entre una equimosis y un hematoma es simplemente el tamaño, ¿no? Entonces el problema es que después de algunos días se hinchó más porque se infectó, en este caso, el hematoma, ¿no? Y problemas como este tengo bastante, estos son los más significativos, ¿no? En este caso ya lo hemos visto hace un rato, el hematoma fue inmenso en la región cervical. Le pedimos una tomografía, miren en el corte coronal, o sea, lo que sería frontal, acá se ve un gran acúmulo de sangre en los tejidos blandos. Cuando vemos desde abajo, en el lado izquierdo, acá se ve un gran acúmulo de sangre en toda esa zona, ¿no? A veces puede suceder, también tuve una paciente que me la trajeron porque había ocurrido que a través del conducto radicular habían presionado demasiado con la jeringa de hipoclorito de sodio. El hipoclorito perforó el ápice y se introdujo en el seno maxilar. Entonces la paciente sintió un olor a lejía, ¿no?, en la fosa nasal de ese lado y reaccionó con un dolor, porque el dolor que produce el hipoclorito de sodio es terrible, ¿no?, en ese momento. Entonces la doctora que la atendía, o el doctor, no recuerdo bien, en su desesperación, porque el paciente tenía bastante dolor, le aplicó una aguja, una anestesia infiltrativa, ¿no? Entonces lo que se produjo fue un hematoma de tal magnitud. Acá está el dibujo, es bien interesante, el gráfico es muy interesante, ¿no? Si se fijan abajo, sobre todo en la fotografía de abajo a la derecha, estoy señalando con el puntero la pared externa del seno maxilar. En el gráfico se ve gordito, se ve grueso con una gran cantidad de medular. Pero la verdad es que el grosor de esa tabla vestibular, como repito, puede oscilar entre 0.5 hasta 1.5 milímetros de ancho como máximo, ¿no? Y acá vemos en el corte coronal, ese lo he obtenido del libro de Mitch, ¿no? Y acá se ve la tabla externa del seno maxilar, y acá hay una arteria, ¿no?, un huequito, ¿no?, una imagen radiolúcida. Esto es el paso de la arteria, que no tiene nombre en realidad, ¿no? Es una arteria que es rama de la arteria alveolar posterior, ¿no?, que se encarga de irrigar a la pared externa y el piso del seno maxilar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, corre exactamente o aproximadamente a 1 centímetro por encima del ápice de los dientes. En este caso, en el caso de la tomografía acá, es un paciente edéntulo, pero si nosotros calculamos el ápice de las molares y de las premolares superiores y damos 1 centímetro más hacia apical, podría estar corriendo de atrás hacia adelante esa arteria con una vena. Entonces, en este caso, el vaso está dentro del hueso. Pero cuando la pared externa es muy delgada, el vaso sanguíneo puede hacer prominencia hacia adentro o puede hacer prominencia hacia afuera. Pinchamos con la aguja dental y se produce este problema, ¿no? Ahora, también hay otras situaciones más graves, ¿no? Porque hemos visto hematomas grandes, pero como repito, más allá del malestar del estético y más allá del riesgo potencial de infección, pero no está infectado, podemos manejar ese problema. Vamos a ver primero un reporte clínico, un artículo científico que muestra en este caso
el año también del año 2017, dice, una hemorragia masiva desarrollada a partir de la extracción de un diente deciduo, ¿no? Extrajo un diente deciduo superior y se produjo una hemorragia masiva. ¿Qué sucede? ¿No? Que en la radiografía panorámica, ¿no? No se notaba la presencia de angiomas, ¿no? En el maxilar superior. Entonces, en este caso se produjo un sangrado masivo, como dice acá, perdió el niño cerca de 700 mililitros en pocos segundos, el paciente entró en shock, ¿no? Fue llevado de emergencia tuvo que ser intubado y tuvieron que realizar una transfusión sanguínea para salvar la vida del paciente, ¿no? Tenemos que aprender de estas cosas. Uno dice, bueno, eso será pues en los artículos científicos, el autobús tetano nos quiere asustar, ¿no? Para que no hagamos estaciones y le mandemos a los pacientes. No, es una broma. Lo cierto es que tenemos que saber leer las radiografías a una panorámica. Aquí yo veo, sin mucha malicia, ¿no? En el lado izquierdo, una cortical, ¿no? Y acá hay una zona, una imagen mixta, entre radiología y mixta, que está desplazando al diente, en este caso al premolar, lo está desplazando hacia distal. Entonces, cuando un diente se desplaza fuera de su lugar, fuera de su ubicación normal, hay que sospechar que hay una patología, ¿no? Además, esta radiografía está mal tomada, definitivamente, porque en lugar de ver una panorámica así a lo largo, en forma horizontal, vemos que tiene forma de U porque no ha sido bien tomada, ¿no? En la tomografía axial que se ve acá a la derecha, que ha sido tomada ya después de la extracción, se ven unas imágenes de menor densidad, y acá hay una prominencia, debido a que había, vamos a ver más adelante, la tomografía, ven, acá se ve claramente, dos espacios lacunares, ¿no? Es decir, es una masa de tejido que está produciendo, que contiene, perdón, un angioma bilateral, una patología muy rara, ¿no? Y en la tomografía del lado derecho se ven los dos dientes con los que están quedando, y se ven las imágenes de menor densidad, ¿no? Porque en tomografía no se dice radiolúcido o radiopaco, se dice imágenes hipodensas o hiperdensas, en este caso son hipodensas, que están más allá del ápice de ambos molares, ¿no? Entonces, en este caso se trató de un angioma bilateral. Esto sería una resonancia magnética nuclear, ¿no? Donde aquí se ve más claramente el acúmulo de sangre. Y aquí me detengo solamente para explicarles una cosa, ¿no? ¿Para qué sirve la tomografía en estos casos? La tomografía sirve para ver tejidos duros, y la tomografía volumétrica, ¿no? La que usamos los dentistas. Y la tomografía multicorte es la que permite ver tejidos blandos también. En este caso, la resonancia magnética se utiliza para ver zonas anatómicas en las cuales los tejidos tienen una densidad muy parecida, es decir, queremos ver en los tejidos blandos qué cosa es lo que hay, ¿no? Entonces, por eso es que le han indicado una resonancia magnética. Pero ustedes dirán, este es un caso aislado, ¿quién va a tener en su consultorio un paciente con un angioma, ¿no? Un niño todavía, ¿no? Este es otro reporte de caso en la que presenta también un niño de 11 años, una niña de 11 años de edad, que también sufrió de una hemorragia masiva, en este caso después de la extracción de un primer molar mandibular deciduo. Es decir, viene por una extracción de un molar inferior deciduo. Vamos a ver la panorámica. Aquí es un error de diagnóstico también, ¿no? Eso puede suceder en cualquier parte del mundo. Los errores de diagnóstico pueden suceder en cualquier parte del mundo. Eso sucede cuando hacemos extracciones con periapical, y más aún cuando a veces veo que hacen extracciones sin radiografía. Pero doctor, el diente se mueve, estaba bailando, solamente lo jaló y debajo había una lesión. Y que en este caso la lesión no es un quiste, tampoco es un tumor, mala suerte, una en 1.000.000, era un angioma. Y el sangrado que se produjo, en el caso de este reporte clínico, fue masivo, ¿no? Fue inmenso. Le hicieron una angiografía digital por sustracción. Aquí se ve, miren qué bonito el vaso sanguíneo. La angiografía digital por sustracción es una especie de tomografía, es un escáner, ¿no? Que permite ver solamente los vasos sanguíneos. Y acá se ve nítidamente la carótida externa, y acá se ve una maraña de vasos sanguíneos que están en la zona del ángulo mandibular, justo en el cuerpo de la mandíbula, justo donde está la lesión y la hemorragia masiva que sufre el paciente, ¿no? Entonces, a nadie le gustaría hacer una extracción de un diente deciduo e terminar ahí en el hospital con el paciente intubado, con riesgo o a punto casi de morir, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó hace algunos años, o casi me pasó, ¿no?
porque todos aprendemos cada día. Este es un paciente que yo me lo he guardado durante años, ¿no? Lo he tenido siempre ahí porque no tenía una clase en donde mostrarlo, más que todo por eso, ¿no? Y si lo presento en una clase donde hablo de quistes y tumores, suena un poco raro, es un paciente sumamente raro para hacer un reporte en una revista científica, ¿no? Es un joven de 18 años que vino con una palidez tremenda, ¿no? Vino con su mamá. La señora me dijo, doctor, quiero que le salve la vida porque hace una semana tenía una hemorragia tan grande, me dijo, que tuve que llevarlo al hospital 2 de mayo, lo hospitalizaron y casi se me muere mi hijo, me dijo desangrado. A ver, no se tranquila, señora, vamos a ver qué cosa es lo que tiene. Abre la boca. Y en la boca se ve una masa de tejido atípico, ¿no? Con una molar que está ha sido desplazada hacia la parte interna, ¿no? Cuando vemos un diente que ha sido desplazado hacia un lugar, interpretamos que se trata de una lesión de crecimiento lento, no es una lesión maligna, ¿no? Puede ser un tumor, puede ser un quiste, por las características parece ser un tumor, ¿no? Y hasta aquí estamos viendo la parte clínica. Vemos la panorámica ahora, en donde se ve una imagen radiolúcida inmensa, gigantesca en todo el cuerpo y rama ascendente de la mandíbula. Los dientes, lógicamente, se estaban moviendo, y el diente que está desplazado hacia el lingual es este segundo molar, ¿no? Entonces, hasta aquí yo estoy llegando a una conclusión adelantada, ¿no? Que se puede tratar de un tumor, ¿no? Entonces, le pido una tomografía. Acá está la tomografía, se ve la lesión, se ve el diente que está siendo desplazado. Aquí en el corte axial, qué bonito corte le he tomado, le he ubicado la masa, que en este caso me da la apariencia de ser una lesión tumoral, ¿no? Entonces, el siguiente paso para una lesión tumoral es hacer una biopsia por incisión, porque no puedo operar al paciente directamente, tengo que tomar una biopsia por incisión. Pero se me dio por volver a palpar al paciente, lo volví a sentar al paciente, ¿no? Y comencé a palpar. Y al momento de palpar la zona vestibular, sentí un latido. Caramba, ¿qué pasa? Dijo, de repente es mi dedo pulgar, el dedo pulgar nunca debemos usarlo para palpar, ¿no? Palpé nuevamente con mi dedo índice de la mano derecha, igual latía. Me tomé el pulso con la mano izquierda, me toqué el pulso radial de la mano derecha y a la vez palpé la zona vestibular y vi que el latido que yo sentía con mi dedo índice no coincidía en nada con los latidos de mi pulso radial. Es decir, lo que yo estaba sintiendo no era el latido de mi dedo, era el latido de la lesión. Y cuando la lesión late como chocolate, dicen, ¿no? Cuando la lesión late, ya la cosa cambia. Esto no es un tumor, es un angioma. ¿Y qué puede pasar si yo le hago una biopsia a este chico? Hubiera terminado igual que los reportes clínicos. Por eso que me parece muy significativo este caso, presentarlo, compartirlo con ustedes el día de hoy. Fíjense que a cualquiera se le puede pasar, ¿no? Una lesión monstruosa, inmensa, para cualquiera, para cualquier odontólogo, para cualquier especialista, el más pintado, no se le va a ocurrir pensar que es un angioma. Entonces la palpación es lo único que me avisó, me indicó que podía ser posiblemente un angioma. Y cuando es un angioma, el estudio que corresponde, ¿cuál es? La angiografía digital por sustracción, ¿no? Entonces acá está la angiografía digital por sustracción, me salió el flash de la cámara acá, pero vemos en el lado derecho la carótida externa que parece una salchicha, que contrasta con la carótida del lado izquierdo. Y se ve igual que en los casos anteriores que hemos visto en los journals, ¿no? Una maraña de vasos sanguíneos en el ángulo, en la rama ascendente, perdón, y en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Y vemos la fotografía de atrás, la lateral, perdón, acá, se ve la carótida que parece una salchicha, y en el otro lado, desde atrás, vemos que la carótida derecha está también aumentada de manera significativa, ¿no? Entonces, este paciente tiene un angioma. ¿Qué hubiese pasado, como repito, si yo hubiera actuado de manera rutinaria? Veo una lesión, biopsia, y termina el paciente no solo hospitalizado, sino de repente muerto. Yo le estaría contando la muerte de un paciente y un problema judicial serio, ¿no? Que a nadie se lo desea, ¿no? Entonces, felizmente, no pasó nada, no lo toqué, le dije, simplemente su hijo es un papel, su hijo es un cristal. Lo que tiene que cuidar es que no se golpee, porque el primer golpe, un sangrado, y ahí no más queda, ¿no? Y doctor, ¿y qué puedo hacer? Ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Salvo que lo lleven a Estados Unidos y utilicen sustancias para disminuir el tamaño, que se llaman inhibidores de la angiogénesis, ¿no? Entonces reducen significativamente el tamaño de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero caso contrario, no vamos a poder tener oportunidad de hacer mucho, ¿no? Es como este señor, el que decían, ¿cómo se llama? Sarabá,
no recuerdo el nombre, que fue congresista de la República hace como 20 años, ¿no? El que era locutor y le gustaba la salsa, ¿no? La música afro-latino, caribeño, americano, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, él, por ejemplo, tenía un angioma en la maxila, ¿no? Que era inoperable, ¿no? Por eso que tenía el rostro deformado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Hemos hablado de la alveolitis húmeda, ¿no? Y le hemos señalado como uno de los problemas de sangrado post-extracción. Ya no voy a explicar esta parte de la trombosis, ya lo he explicado. Clínicamente, el paciente se presenta con un coágulo negro putrefacto, que en realidad, si lo viéramos histológicamente, no es un coágulo, es un trombo, es un conjunto, un acúmulo de trombos, ¿no? Y como los trombos, el trombo no es sinónimo de coágulo, entonces va a sangrar, ¿no? Entonces, la alveolitis húmeda se caracteriza porque el paciente sangra, ¿no? A través del alveolo dentario. Y el coágulo que se extrae, como vemos en la foto de la derecha, ¿no? Es un coágulo sangrante. A veces se presenta como un hipercoágulo, un coágulo grandazo. Yo he visto pacientes, desgraciadamente no le tomo foto, pacientes con un coágulo del tamaño de su lengua, ¿no? Y uno dice, pero si hay coágulo, ¿por qué sangra? ¿No? Y ahí viene la primera duda. Nos han lavado el cerebro en la universidad y nos han dicho, sangrado, coagulantes. Sangrado, coagulantes. Porque si hay coágulo no tiene por qué sangrar. Mentira, falso. La primera causa de sangrado post-extracción es la alveolitis húmeda. ¿Y por qué se produce el sangrado? Porque la sepsis severa que se produce en el alveolo dentario impide que se produzca la cascada de la coagulación, de tal manera que no se forma fibrina en cantidad suficiente, en concentración suficiente. Y dijimos al inicio, si hay tapón plaquetario pero no hay fibrina, acá no hay coágulo, señores, ¿no? Y si no hay coágulo, hay sangrado. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar el coágulo. A este otro paciente también con una alveolitis húmeda, realmente el coágulo no es tan grande, pero cuando retiramos el coágulo va a salir un coágulo de color negro, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que hacer en la alveolitis húmeda es curetear, lavar, limpiar, no medicar, ¿no? Porque a veces cometemos el error de medicar y la infección continúa, se cierra la cavidad encima y dentro continúa la infección y después el paciente termina con una osteomielitis. Vamos a ver un montón de casos cuando hablemos de complicaciones post-extracción en otro curso, ¿no? El día de hoy vamos a hablar solamente sobre hemorragias. Mi compromiso es hablar de sangrado, de sangre del día de hoy, ¿no? Es una paciente que también se les trajo el canino palatino, muchos años que fue atendida porque en ese tiempo usaba la férula, la famosa férula. En lugar de venir a dos, 3 días para tirar la férula, vino después de 15 días y me dice, sigue sangrando. Y efectivamente, después de 15 días sigue sangrando. Entonces, vemos que el coágulo está de color negro, el tejido está totalmente amoratado, está lívido, ¿no? Anestesia, limpieza, curetaje, el coágulo típico, coágulo de color negro, ¿no? Y esperar que la herida vaya cicatrizando a partir de un nuevo coágulo. Pero a veces nos vamos al lado contrario y de la alveolitis húmeda nos vamos a la alveolitis seca en el mismo paciente. Entonces ya este no es tema de este curso, pero se hizo el cierre progresivo de la cavidad con gasa y recién a los 60 días cerró por completo la herida y quedó de todas maneras un agujero ciego, un defecto, ¿no? Este es Paul, también yo le hice la extracción de un tercer molar horizontal bajo, sufrió un hematoma expansivo, eso fue mi responsabilidad, no haber hecho el diagnóstico oportuno, y después de la hemorragia, el hematoma expansivo, el coágulo se infectó, y a los 4 días vino Paul con una litosis tremenda y con un sangrado que continuaba, ¿no? Entonces, lo que hice inmediatamente fue hacer una limpieza, un curetaje, ¿no?, de la zona, y se retiró el coágulo de color negro, ¿no? Ya posteriormente, Paul, pasaron como 10 días, se ve que está más delgado inclusive, y me dice, doctor, ¿esto que tengo en el pecho de qué cosa es? Mire, tengo una mancha de color verde, ¿no?, que se está volviendo media amarilla. Eso, le digo, es el hematoma que has tenido como consecuencia de la tercera molar que te extraje, ¿no? Entonces, el hematoma pasa por de un color rojo a un color morado, de morado a verde, y de verde a amarillo, que es la bilirrubina, ¿no? Entonces, la alveolitis húmeda tiene varios tipos de presentación clínica. Este es el hipercoágulo, ¿no? Es el nombre. Lo que significa es que hay un coágulo grande, que a veces incluso es mucho más grande, esto es pequeño todavía, y el paciente sigue sangrando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera causa de sangrado post-extracción? Una alveolitis húmeda. Otro caso, alveolitis húmeda y también necrosis del colgajo en la zona vestibular. Visto desde arriba, un coágulo de color negro,
y el tejido completamente inflamado. Hay que anestesiar inmediatamente, limpiar la herida y se terminó la alveolitis. Hay una forma de alveolitis húmeda que es la misma causa, la misma infección, pero que no produce un sangrado, no produce una hemorragia, sino más bien una cicatrización tórpida. Tórpida significa torpe. Entonces es una herida que en lugar de pasar 5 días y ya se forma una capa de un depósito de fibrina, que es de color amarillo pero brillante, y desaparece todo tipo de molestias. Al contrario, pasan 10, 15 días y la herida todavía continúa en proceso de cicatrización. Y cuando tocamos la zona de la herida, el dolor es intenso, ¿no? Entonces, eso también es una alveolitis húmeda, solo que no hay un coágulo putrefacto. ¿Qué tenemos que hacer? Igualmente, hacer un curetaje de la zona y darle su antibiótico. En este caso, la extracción había sido consecuencia de una enfermedad periodontal avanzada, ¿no? Aquí vemos, después del curetaje, la limpieza, hice la sutura y se acabó el problema. Es un paciente que me lo confiaron, me consultaron desde México. Es un paciente a quien le han hecho una extracción dentaria, han pasado varios días, y a pesar de que han pasado varios días y estar en proceso de cicatrización, la herida le duele, ¿no? Entonces, esa es una alveolitis húmeda que tiene una presentación clínica de cicatrización tórpida. ¿Qué hay que hacer? Anestesiar, limpiar el coágulo y permitir que se forme un nuevo coágulo. Esa, si no me equivoco, la foto de Tania, esta semana ha venido. Esa es la radiografía periapical original de la pieza dentaria. No sé por qué la extrajeron, el hecho es que la extrajeron. Se complicó, ¿no?, con una alveolitis húmeda. Y además hay algunos fragmentos, ¿no?, que podrían haber sido en su momento pequeños secuestros óseos o fragmentos de hueso, no lo sé, solamente lo sabe el dentista que se le hizo la extracción. De todas maneras, llama la atención que el alveolo dentario se haya borrado muy tempranamente. Le hicieron un curetaje, ¿no?, cerró la herida y después de un mes aproximadamente, y ya todo estaba cerrado, nuevamente la paciente se hinchó. No hubo drenaje por la boca, pero el paciente se hinchó. Y es evidente que hay una infección en un cúmulo de pus en la región cervical. Aquí hay un endurecimiento de la piel, hay un flemón, ¿no? Entonces, este es un flemón, es una infección por anaerobios, pero que ha sido ocasionado por una alveolitis húmeda que no fue tratada en forma adecuada en su momento, ¿no? Ya la anterior fue la fotografía que me mandaron por WhatsApp, ¿no? Ya vino la paciente a la consulta, le tomé esta fotografía, ¿no? Tenía trismus, dolor a la apertura bucal, un dolor intenso en la región cervical. Le di una medicación de clindamicina y levofloxacina y megacilina, a los tres a la vez, cubrí todo el espectro de bacterias, y a los 2 días, 2 días después vino, ya en esas condiciones ya la pus se había acumulado en un solo sitio, y le hice un drenaje como tratamiento de urgencia, ¿no? Después del drenaje le coloqué una mecha de gasa, le fui cambiando, estoy hablando un Rendegeve, que lo fui cambiando todos los días hasta que después de 7 días aproximadamente, ya no hubo drenaje de pus, y en ese momento le hice el tratamiento definitivo que se llama curetaje, ¿no? Entonces, en esta primera etapa no le hice curetaje, le hice drenaje, ¿no? Y el curetaje es el tratamiento quirúrgico posterior, que en este caso tuve que hacer porque se había ido la infección al tejido blando, pero todavía había el foco original de la alveolitis húmeda en el alveolo dentario, ¿no? Miren este caso, ¿no? Quienes han llevado curso conmigo sobre complicaciones y urgencias los he mostrado aquí, ¿no? Ahora me voy a detener unos minutos en explicarle este caso con más detenimiento porque me parece muy interesante y encaja también perfectamente como anillo al dedo de este curso. Esta es una paciente que tendría pues unos entre 39 y 41 años, si mal no recuerdo, dama. Le extrajeron el diente, la tercera molar, la pieza número 3.8, miren la 3.8, en la quincena del mes de diciembre. Yo conocí a esta paciente, me fue a visitar con su radiografía panorámica y su tomografía ya tomada, ¿no? Porque la paciente había tenido problemas después de la extracción dental, ¿no? En la quincena del mes de diciembre. Entonces, yo la conocí un mes y medio después. Cuenta la paciente lo siguiente, me dice: doctor, cuando me hicieron la extracción, tuve un sangrado después de la extracción. Fui donde el doctor, ¿no?, me aseguró las suturas y me dio coagulantes, ¿no? No recuerdo en este momento qué coagulante le dio, ¿no? Después me dijo, se solucionó el problema, a la semana otra vez, otro sangrado.
el doctor me volvió a dar coagulantes, ¿no? Pasaron como 3 semanas después de que estaba tranquila y otra vez otro episodio de sangrado y más coagulantes, ¿no? Al cabo de un mes y días más, se solucionó el problema, ya no tuve ninguna molestia posterior. Pero ahora, después de un mes y medio, el día de hoy en la mañana, he amanecido con la almohada con un charco de sangre y me viene un sangrado tremendo. Abrí la boca por una cuestión de delicadeza, no le pedí, por favor, que me permitiera tomar una foto, hubiera sido maravilloso tomarle la foto. Toda la boca estaba ensangrentada y había un hipercoágulo, un coágulo grandazo que salía del alvéolo dentario de la pieza número 3.8. Pero ¿qué ocurre, no? Y eso hay que analizarlo fríamente. Lo que tuvo la paciente originalmente, ¿qué fue? Una alveolitis húmeda. ¿Y cuál es el tratamiento de la alveolitis húmeda? El tratamiento es simplemente el curetaje y la medicación antibiótica. No darle coagulantes, el coagulante está por gusto. Entonces, al darle coagulantes y coagulantes y coagulantes y además medicación antibiótica, lo que consiguieron fue que cerrara superficialmente la herida, pero internamente el hueso seguía infectado. Y cuando viene la paciente después de un mes y medio, vemos que ya no se nota, ya no hay huella del alvéolo dentario. Esto es grave, porque el alvéolo dentario se borra después de 4 o 5 meses, 6 meses a veces 8 meses, ¿no? Eso lo sabemos quienes colocamos implantes. Si es una extracción dentaria, después de 6 meses viene el paciente y todavía se nota un halo de lo que fue el alvéolo dentario. Entonces, cuando un paciente tiene un mes y medio, 2 meses, y ya se ha borrado el alvéolo dentario, porque ahí hay una osteomielitis. Y en este caso hay secuestros óseos, como la paciente vino con un sangrado tremendo, ¿no? Como ella vino ya con su tomografía, ¿no? Les muestro, comparto con ustedes la tomografía donde se ve una imagen radiolúcida con zonas de gran osteolisis. Acá en la zona lingual hay un secuestro óseo, ¿no? Y en la tomografía del lado derecho vemos simplemente que hay una masa, ¿no?, de algo dentro de lo que era el alvéolo dentario, ¿no? El alvéolo dentario está totalmente irregular, sinuoso después de un mes y medio. Esto es una osteomielitis aguda, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema no fue una discasia sanguínea. ¿Cuándo tenemos que dar coagulantes? Cuando tenemos frente a nosotros una discasia sanguínea. ¿Esta paciente tenía discasia sanguínea? No. ¿Qué cosa tuvo como diagnóstico? Una alveolitis húmeda. Entonces, la alveolitis húmeda no se trata con coagulantes, se trata con antibióticos y se trata con curetaje, ¿no? Entonces, como reflexión, tenemos que tener en cuenta que todos los casos clínicos que atendemos, todos en general, todos pueden ser potencialmente complicables, todos se pueden complicar, ¿no? Tenemos que hacer una buena lectura de la boca del paciente, o sea, clínicamente, y también una buena lectura, ojo, una buena lectura también de la radiografía y la tomografía, ¿no? Ahora vamos a ver en qué casos o cuáles son los casos en los cuales nosotros tenemos que utilizar fármacos y en qué casos no tenemos que utilizar fármacos, ¿no? Y hemos visto que la alveolitis húmeda es una de las causas por las cuales debemos de resolver las hemorragias sin fármacos, hablando de coagulante me refiero, ¿no? Porque hay otros fármacos que se usan para el dolor de la infección, ¿no? Y ya les adelanté, ya les expliqué de manera general hace un rato que lo que primero tenemos que hacer cuando hay una lesión vascular es identificar qué vaso sanguíneo se ha lesionado, ¿no? Y si el vaso sanguíneo es una arteria o es una vena, el manejo es diferente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la boca, por ejemplo, la zona de la tercera molar, si lo que se ha lesionado es una arteria lingual, la arteria viene de atrás hacia adelante. Pero si es una vena, el sangrado viene de adelante hacia atrás. Entonces, el sitio donde vamos a pinzar o donde vamos a suturar es totalmente diferente. Eso ya es un conocimiento de anatomía. Entonces, el sangrado que se produce con una vena es un sangrado continuo, ¿no? En cambio, el sangrado que se produce en una arteria es como un chisguete intermitente, ¿no? El cual es como que vamos apretando un chisguete y vamos botando el agua. Aquí la sangre está saliendo por chorro, pero no es un chorro continuo. ¿Por qué? Porque la arteria
tiene una presión vascular diferente, mayor al del vaso sanguíneo. Es el latido, ¿no? La frecuencia del chorro de sangre es la frecuencia del latido que corresponde ¿cómo se llama?, a los latidos del corazón, ¿no? Entonces, eso es en cuanto ¿cómo se llama?, al origen del vaso sanguíneo. Si estamos en el hueso medular, en la zona del molar inferior, estamos en la zona palatina, y no vemos un sangrado en forma de chisguete, no es una arteria. Si vemos que el sangrado es voluminoso, ¿no?, como si hubiéramos abierto el caño, es una vena. Si el sangrado es continuo, pero lo podemos cohibir con uno o dos estampillas de gasa, posiblemente sea un sangrado trabecular. Pero a veces el sangrado trabecular también es continuo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una compresión continua, pero tenemos que identificar dónde está ocurriendo el sangrado, ¿no?, para poder hacer el taponamiento. No nos olvidemos que en los vasos sanguíneos que se encuentran en cavidades cerradas, como los maxilares, por ejemplo, no se puede realizar muchas veces, o no se puede realizar la ligadura de los vasos, ¿no? Por eso que los médicos nos admiran a los odontólogos, porque trabajamos en un sitio muy pequeño y trabajamos con vasos cerrados que no se pueden ligar, ¿no? Diferente al médico, tiene un campo abierto donde puede tener vasos sanguíneos más grandes, pero él tiene mucha visibilidad y le es fácil pinzar los vasos sanguíneos que están sangrando, ¿no? Una cosa es la compresión y otra cosa es el taponamiento. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Compresión simple, ¿no?, es lo que hacemos cuando le pedimos al paciente que muerda la gasa después de una extracción, ¿no? El taponamiento es una compresión, pero con mayor intensidad y mayor continuidad en la presión, ¿no?, en donde nosotros queremos comprimir, ¿no?, de manera específica un lugar determinado, ¿no? En la vasoconstricción consiste en utilizar sustancias, fármacos, que produzcan ese efecto, ¿no?, porque al colapsarse, al contraerse los vasos sanguíneos, va a facilitar el acúmulo de plaquetas para que formen el trombo. Si el vaso sanguíneo es pequeño y se colapsa, ¿no?, porque hemos hecho una vasoconstricción, entonces lo que va a suceder es que los trombos fácilmente se van a constituir en coágulos, ¿no?, con acompañamiento de la cascada de la coagulación, y finalmente, por más que el vaso se dilate, el tapón ya está presente y no va a haber sangrado, ¿no? La vasoconstricción la podemos conseguir con la adrenalina, que es el mejor vasoconstrictor, pero tenemos que tener la adrenalina en la mano, ¿no? La ampolla, que tiene 1 centímetro cúbico, básicamente es nada. Un cartucho de anestesia contiene 1.8 mililitros, el cartucho de anestesia. En cambio, la ampolla de adrenalina solamente contiene 1 centímetro cúbico. Entonces tenemos que tener muchas ampollas de adrenalina presentes, ¿no?, en el consultorio. Si no tenemos adrenalina, podemos utilizar como vasoconstrictor la anestesia dental, ¿no?, como vamos a ver más adelante. Si vemos que eso no es suficiente, una manera de hacer vasoconstricción también es aplicando anestesia por isquemia, ¿no? Porque una cosa es que el vaso sanguíneo que esté sangrando sea el hueso trabecular, el hueso medular expuesto, pero otra cosa es que, por ejemplo, lo que me ha pasado en algún momento es que he hecho un colgajo palatino para cerrar una comunicación bucosinusal y por accidente, ¿no?, o por variación anatómica, se ha producido un rasgado de la vena palatina posterior, la que pasa por el agujero, perdón, la arteria palatina anterior, que sale del agujero palatino posterior, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado de esa vena y aún de esa arteria, la compresión y el taponamiento no son suficientes, ¿no?, son inadecuados. En ese caso, por ejemplo, cuando tengan ese problema, cojan el cartucho de anestesia y pónganle un cartucho completo o hasta 2 cartuchos completos en la zona donde está sangrando. Y la hemorragia va a cesar como por obra y arte de magia, ¿no? Yo recuerdo una noche, un sábado fue, que hice una cirugía, un cierre de comunicación, no, un viernes, una cierre de comunicación bucosinusal a una paciente, una dama tendría pues 28, 29 años, ¿no? Había un vaso sanguíneo que yo ya lo vi cuando estaba en el consultorio, que estaba sangrando más de la cuenta. Le puse un cartucho de anestesia y se colapsó y ahí quedó. Le hice taponamiento, no hice compresión, sino taponamiento, y la paciente se fue sin sangrado. A las 2 horas me llama por teléfono y eran las 7 de la noche, 8 de la noche más o menos, y me dice: doctor, está sigue sangrando, sangra más o menos. Ponte un tampón de gasa y comprímelo, ¿no? A las 9:30 de la noche la paciente está desesperada: doctor, ¿sabe qué? Toda mi ropa se está mojando, el sangrado, vamos al consultorio ahora.
Llegó al consultorio, la boca estaba llena de sangre, y cuando la presión arterial cae, también se produce un efecto vasodilatador, ¿no? Entonces el sangrado aumenta. Entonces ponía tapones de gasa, tapones de gasa, tapones de gasa, mecha de gasa, y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Hasta que se me ocurrió coger mi aguja de mi cárpule, le puse 2 cartuchos completos en la zona donde estaba sangrando, pero un poco a distal, porque el vaso sanguíneo viene de atrás hacia adelante en el paladar, y santo remedio, se colapsó el vaso, ¿no? Paró, le hice taponamiento y esperé una media hora con el tapón hasta que cesó el sangrado, y ya cesó el sangrado y ahí quedó todo, ¿no? Otro problema parecido, ¿no? Y esa fue una de las causas por las cuales se me ocurrió hacer este curso en las últimas semanas, fue que una colega me llamó de Morococha, ¿no? Ella está haciendo serum en Morococha. Y me llama desesperada porque había hecho la extracción de un segundo molar superior, ¿no? Un segundo molar superior. En el ápice del segundo molar superior no existe ningún vaso sanguíneo importante, ¿no? Y me llama y dice, desesperado, doctor, hace 1 hora y media más o menos que el paciente está que sangra, y sangra bastante, me dice. Sangra y sangra de verdad. Yo te creo, le digo, no, no. ¿Qué cosa puedo hacer? Lo que tienes que hacer en este caso es colocar una mecha de gasa o varias estampillas de gasa metidas dentro del alvéolo de la segunda molar. ¿Ha salido el diente completo? Sí salió. ¿No ha roto nada? Si le digo, no, doctor, no he roto nada, seguro, porque de repente el botador se dio a otro sitio, ha roto una vena, una arteria, entonces dime para yo darte la sugerencia, ¿no? No, doctor, no, el botador no, más bien el diente salió fácil. Bueno, a los pocos minutos me llama y me dice, doctor, ha disminuido sustantivamente el sangrado, pero sigue. Pero me he dado cuenta, muy hábil la doctora, me he dado cuenta que en el lado palatino hay una zona muy blandita, ¿no? Está muy blando. Y siento como que late, me dice. Ah, ya, ese es un vaso, ese es el vaso palatino, digo. Algo ha pasado, no me cuentes ahorita, no me interesa saber quién es el culpable ni qué has hecho, pero la solución está, le digo, en aplicar anestesia. Ponle 2 cartuchos de anestesia exactamente por distal de donde tú veas que está blandito el tejido. Perfecto. Me llamó a la media hora y me dice, doctor, el sangrado paró apenas terminé de aplicar la anestesia. ¿Sí? Entonces, lo que ha ocurrido es que se ha producido una ruptura, ¿no? Una ruptura, ha roto accidentalmente la vena palatina posterior. Porque si fuera la arteria saldría un chisguete, no, no era un chisguete, era un sangrado continuo, como que abro el caño. Sí, efectivamente. Entonces, eso fue lo que me llamó a mí la atención, esta consulta que me hizo la doctora de Morococha. Se solucionó bien el problema y yo me sentí contento, pero me sentí también motivado a juntar toda esta información que tengo durante años acumulada sobre problemas hemorrágicos que se los estoy compartiendo justamente el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando hay una hemorragia intensa, pero el vaso sanguíneo es abierto, es una zona anatómica abierta, todavía podemos hacer la ligadura de un vaso. ¿Qué vaso se puede ligar? ¿No? Y eso también ha ocurrido en más de una oportunidad. Me ha ocurrido a mí y lo ocurrió a doctores y ahora también les comparto. La vena lingual. El van lingual no está discurriendo por la cara lingual del reborde alveolar. Estamos hablando de la zona retromolar, donde está ubicado el tercer molar inferior. Uno cree que el van lingual corre por el piso de la boca. No, a ese nivel no corre por el piso de la boca. A ese nivel está descendiendo del spinax pix en diagonal para irse al piso de la boca. En el piso de la boca a nivel del segundo molar, pero a nivel del tercer molar, el van, según Donado y Amaya, españoles, anatomistas, ¿no? Odontólogos anatomistas, hicieron disecciones en cadáveres y encontraron que ¿cómo se llama? El van lingual está descendiendo casi exactamente a nivel de la cresta de la zona retromolar, del triángulo retromolar, casi por encima. Entonces, es un vaso que usualmente lo podemos lesionar cuando hacemos una incisión en el centro del reborde de la zona retromolar, es decir, cuando la incisión horizontal está proyectada sobre la fosa central del segundo molar, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Lo que recomiendan Donado y Amaya es que la incisión de la zona retromolar esté más bien proyectada sobre las cúspides vestibulares. Así hago yo hace muchísimos años, ¿no? ¿Por qué? Para evitar la lesión del nervio lingual, la vena lingual, la arteria lingual y la cuerda del tímpano, ¿no? Y la cuerda del tímpano, que no es tema de este curso, da inervación a las papilas gustativas. Por eso que cuando hay lesión del nervio lingual, también muchas veces hay lesión de la cuerda del tímpano. El paciente no siente los sabores en esa mitad de la lengua, ¿no?
Entonces, cuando lesionamos la vena lingual, o perdón, la arteria lingual, sabemos que la arteria viene de atrás hacia adelante. En cambio, la vena viene de adelante hacia atrás. Entonces, si yo veo que la arteria es la que está lesionada, yo tengo que suturar por distal de la tercera molar. Pero si el sangrado de la vena, yo tengo que suturar por distal, pero del segundo molar, ¿no? O sea, mesial del tercer molar. Basta que le pase un punto de sutura y agarre todo el tejido blando en hemostasia sin fármacos, o sea, resolviéndolo con cirugía. Ahora vamos a ver casos, en qué casos se resuelve la hemorragia con fármacos y hasta qué punto puede ser efectivo o no. Dentro de las sustancias que nosotros utilizamos, ¿no? Tenemos a los agentes oxidantes, bueno, esto vamos a pasarlo acá. Tenemos fármacos que los usamos como hemostáticos, ¿no? De estos, muy pocos son coagulantes, ¿no? El Clauden que hay en el mercado, todavía. El dicinone, que es el entamcilato, es un agente hemostático, no es un coagulante. La vitamina K es un factor de la coagulación, no es un coagulante. El ácido tranexámico es un vasoconstrictor, no es un coagulante. La semicarbazona, o adenocromo semicarbazona, o carbazocromo, que es lo mismo, tampoco es, también es ¿cómo se llama? Un vasoconstrictor, es decir, tampoco es un coagulante, ¿no? Nosotros no usamos coagulantes porque no son necesarios. Los coagulantes se utilizan para aquellos casos en los cuales el paciente tiene alguna falencia de algún factor de la coagulación, que nosotros no sabemos cuál es, por eso que no podemos utilizar el coagulante, ¿no? Entonces, es un error utilizar coagulante. Lo que nosotros usamos generalmente en odontología son sustancias vasoconstrictoras, ¿no? En algunos casos utilizamos sustancias astringentes, ¿no? O sustancias estípticas, es decir, sustancias que producen una necrosis superficial del tejido, pero colapsan el vaso sanguíneo, ¿no? No es un cáustico, el cáustico es una sustancia que produce una necrosis masiva del tejido, ¿no? Entonces, nosotros podemos prever, ¿no? Una hemorragia mejorando la calidad del vaso sanguíneo. Y por eso que puse la diapositiva de los agentes oxidantes. Voy a retroceder las diapositivas anteriores, disculpen. Decía por qué he puesto oxidantes si no tiene que ver, no son coagulantes. Bueno, yo les dije al inicio, en una parte del curso, que el tiempo de sangría, ¿no? Es decir, el estudio, el análisis del laboratorio, que mide el tiempo que tarda en colapsarse el vaso sanguíneo y formar el tapón plaquetario, que clínicamente se traduce como formación del coágulo, pero no es directamente el efecto que evaluamos con el tiempo de sangría. Y el tiempo de sangría puede verse aumentado, ¿no? Se aumenta el tiempo de sangría porque el vaso sanguíneo no se colapsa fácilmente, o porque el vaso sanguíneo es muy frágil, como ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, que es una parte de la fisiopatología, ¿no? El tiempo de sangría sí lo podemos mejorar, mejorando la calidad del colágeno. ¿Y cómo mejoramos la síntesis de colágeno para los vasos sanguíneos y todos los tejidos que contienen colágeno? Utilizando agentes o sustancias antioxidantes, ¿no? Entonces, las sustancias antioxidantes, entre ellas la vitamina C, ¿no? La vitamina C es excelente, el redoxón, ¿no? El Duocebpk, que es un fármaco antiquísimo, ¿no? Que contiene vitamina K, pero contiene también vitamina C en alta concentración. Son vitaminas que podemos utilizarlas para mejorar la síntesis de colágeno y disminuir el riesgo de sangrado durante la cirugía, ¿no? Es decir, son sustancias que tenemos que usarlas durante 5 a 7 días antes de la cirugía, pero ese vaso sanguíneo que rompemos rápidamente se colapsa y no se produce una hemorragia, por ejemplo, una hemorragia capilar, una hemorragia periostal. Y si hay hemorragia ¿cómo se llama?, del hueso medular, se produce la coagulación rápidamente porque los vasos se contraen y se colapsan fácilmente, rápidamente, ¿no? Entonces, dentro de los agentes antioxidantes, la vitamina C es uno de los más utilizados. Los otros no, porque el manganeso, el cobre, qué sé yo, son rastros que tenemos que tomar, que el paciente debe tomar por lo menos durante 2 o 3 meses para producir un efecto clínico, ¿no? Por eso puse esta diapositiva, ¿no? Entonces, en cuanto a los hemostáticos en sí, a los fármacos, tenemos aldicinone, que su nombre genérico es el entamcilato, que es una sustancia básicamente vasoconstrictora que disminuye, por eso dice, el tiempo de sangría, ¿no?
La vitamina K es es un factor de la coagulación que en todo caso mejora la calidad de la cascada de la coagulación en el paciente, ¿no? En cambio, el ácido tranexámico y la semicarbazona son sustancias hemostáticas vasoconstrictoras. En el caso del ácido tranexámico, la presentación comercial es hay en tabletas, ¿no? Hay también en vasoconstrictor, ¿cómo se llama? Claro, en tabletas, y también hay ¿cómo se llama? Para uso tópico, ¿no? Que venden embebido, ¿cómo se llama? En gasas hemostáticas, ¿no? El ácido tranexámico tiene un potente efecto vasoconstrictor, pero que es inferior a la adrenalina. La ventaja que tiene sobre la adrenalina es que es una sustancia mucho más estable, ¿no? En el tiempo, y que tiene un uso, ha sido preparado para uso tópico también, ¿no? La semicarbazona es un medicamento que no se ve, no tiene una presentación comercial en forma tópica, es decir, solamente se puede utilizar por vía oral o por vía intramuscular, por vía parenteral, ¿no? El ácido tranexámico es un inhibidor de la fibrinólisis, ese es un problema, porque la fibrinólisis es un mecanismo de compensación de la cascada de la coagulación, porque de producirse con excesiva intensidad la coagulación, también es perjudicial porque se pueden producir trombos. El mecanismo de compensación es la fibrinólisis, ¿no? De tal manera que la fibrinólisis lo que hace es retirar el excedente o el exceso de coágulos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un exceso de fibrinólisis también es un problema, ahí se produce la alveolitis seca, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Pero el ácido tranexámico, al inhibir la fibrinólisis, lo que hace también es disminuir la capacidad que tiene el organismo para retirar esos trombos que se están produciendo en forma irregular, ¿no? El mecanismo básicamente tiene un mecanismo a nivel de la coagulación, pero también tiene un efecto vasoconstrictor, ¿no? Que es una de las indicaciones más frecuentes, ¿no? Hay una presentación por vía parenteral, una presentación por vía oral, y también hay una presentación tópica para uso dental en forma de esponjas, ¿no? Entonces, es un fármaco bastante versátil, pero ojo, el ácido tranexámico parenteral no lo podemos utilizar tópicamente, no podemos mojar la gasa para utilizarla tópicamente, ¿no? Es el ácido tranexámico que viene bajo una presentación o en una presentación comercial para uso tópico, ¿no? La semicarbazona o carbazocromo es una sustancia antiquísima, de más de 60, 70 años en el mercado. Dicen que es un agente antihemorrágico, pero básicamente tiene un efecto, facilita, perdón, o favorece la agregación plaquetaria. Esa es una de sus principales funciones, ¿no? También se puede utilizar, como repito, por vía intramuscular y por vía oral, ¿no? La vitamina K es básicamente una vitamina que contribuye a mejorar el proceso de la cascada de la coagulación, porque la vitamina K interviene en varias etapas de la coagulación, ¿no? Básicamente su función es permitir la unión de los iones de calcio que es necesario para activar, como dice acá, la mayoría de los factores de la coagulación, de los cuales hay una etapa en la cual la protrombina se va a convertir en trombina, y si no pasa a la siguiente etapa, entonces no se va a formar, perdón, finalmente la famosa fibrina, ¿no? Entonces la vitamina K es parte, ¿no? Es parte de varias etapas, o contribuye, perdón, a mejorar el mecanismo de coagulación en varias de sus etapas, ¿no? Siempre que utilicemos alguna vitamina, esta vitamina, para tener un efecto clínico, debe ser administrada durante varios días. Generalmente se recomienda que se administre por lo menos durante 5 o 7 días antes del procedimiento quirúrgico, ¿no? Existen otras técnicas, ¿no? Fuera de la medicina occidental tradicional, que también siempre hay que tener la mente abierta. Yo no hago acupuntura, yo no hago moxibustión, pero sí yo soy una persona muy abierta, que si alguien me dice, doctor, sabe que tengo un familiar o conozco un doctor que hace acupuntura, ¿cree usted que pueda mejorar o disminuir el riesgo de sangrado? De repente mi desconocimiento va que le diga, no, la acupuntura es para manejo del dolor, para problemas de orden sistémico, desequilibrios hormonales, qué sé yo. Pero la verdad, pues, es que la acupuntura tiene diferentes
utilidades, ¿no? De las cuales, por ejemplo, en este trabajo de investigación, lo que han hecho es ver si el tiempo promedio, la frecuencia de sangrado puede aumentar o no en pacientes a los cuales se le hace la acupuntura. Vamos al cuadro directo que me interesa acá, ¿no? Acá si se compara el grupo de control con el grupo de control que es el sham, ¿no? El grupo de control con el grupo evaluado, vamos a encontrar que se encontró una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia y volumen de sangrado intraoperatorio, perdón, durante las extracciones simples de aquellos pacientes que recibieron tratamiento de acupuntura, ¿no? Esto está por discutir, está por conversar, pero seamos abiertos y que efectivamente eso sí está demostrado, que se puede producir una disminución en el trismus y la hinchazón, ¿no? En el tema del sangrado no lo sé, ¿no? Pero por lo menos este artículo hace referencia a ello, ¿no? En la India, bueno, igual que en el Perú, en países de menor desarrollo, la medicina natural tiene un buen espacio, tiene un gran espacio, y utilizan una serie de plantas, ¿no? Medicinales. En este caso yo he marcado aquellas que están recomendadas para prevenir el sangrado, en el caso del nimbu, para reducir el sangrado de las encías, ¿no? En el caso del anar, para disminuir también sangrado de las encías, ¿no? Pero no necesariamente por su capacidad de ser astringentes, ¿no? Es decir, producen una necrosis superficial, ¿no? De tal manera que estas sustancias, ¿no? Acá también es otro artículo, este es de Irán, en donde habla del uso de hierbas en odontología y que básicamente resalta el uso de estas sustancias que no existen, estas plantas que no existen en el Perú, ¿no? Que producen una disminución del sangrado post-extracción, ¿no? En el Perú también debe haber sus equivalentes, ¿no? Este trabajo me parece también interesante, ¿no? Es el chitosan, que se utiliza en algunos países de Asia, ¿no? Es una sustancia que sí favorece la agregación plaquetaria y cuyo producto comercial se vende en muchos países, pero del África y del Asia, ¿no? Acá un poco difícil que llegue, pero van a encontrar como referencia el uso del chitosan, que ahora se fabrica, bueno, que se vende en forma comercial en algunos países y que está probado, ¿no? Su uso como agente que mejora, perdón, la agregación plaquetaria, ¿no? El citosan es un biopolímero, que es decir, cuando se fabrica en forma sintética, dice que se produce, que contiene acetil de glucosamina, que se encuentra normalmente en el caparazón de algunas especies de cangrejos, langostas, ¿no? Y algunos exoesqueletos de algunos insectos, ¿no? Y que tiene propiedades, como repito, que favorecen la agregación plaquetaria clínicamente, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, para resumir todo lo que hemos conversado durante estas casi 3 horas, que la alveolitis húmeda es la causa más frecuente de hemorragia post-extracción dental, ¿no? Es decir, no, cuando venga un paciente con hemorragia post-exodoncia, no nos equivoquemos en darle coagulantes, ¿no? Ese es un error. La primera opción es ver el coágulo si no está putrefacto, si el paciente no muestra signos de infección local, y el mejor tratamiento y único es el curetaje acompañado de un tratamiento antibiótico para bacterias anaerobias principalmente, ¿no? El uso de vasoconstrictores es muy útil en la hemorragia del trabeculado óseo, ¿no? Es decir, cuando hacemos una cirugía colgajo, hacemos osteotomía, siempre que hagamos osteotomía, podemos utilizar los vasoconstrictores para cohibir la hemorragia, ¿no? Sea utilizando esponjas hemostáticas, sea utilizando adrenalina, sea utilizando el vasoconstrictor, o sea, la adrenalina de la solución anestésica. Los coagulantes solamente son efectivos están indicados para el tratamiento de discrecias sanguíneas, es decir, pacientes y siempre y cuando sean discrecias sanguíneas que sean causados por la deficiencia de algún factor de la coagulación, porque hay discrecias sanguíneas que no tienen que ver directamente con la ausencia o la disminución de factores de la coagulación, ¿no? La hemorragia venosa, ¿no? En odontología se maneja principalmente ligando el vaso roto
o haciendo un taponamiento. Repito, el taponamiento es una compresión inmensa y pues en una zona más amplia utilizando cantidades masivas de gas, ¿no? Y la hemorragia arterial definitivamente debe tratar de ligarse el vaso roto o en su defecto si es una hemorragia venosa o arterial en una cavidad cerrada como es el hueso maxilar o el hueso mandibular. Lo haremos como hemos visto en uno de los videos, como primera alternativa colocar un taponamiento con gas, con mechas de gas. Si no, la medida desesperada es, como dice, en ese caso coger una pinza larga y comprimir la salida del vaso sanguíneo que se ha roto para provocar su colapso en el término de algunos minutos, ¿no? Entonces, esa es como recomendación general, como síntesis de lo que hemos conversado el día de hoy.